texto, este himno, dice: ni una sombra de duda tendrá. Pero sí nosotros como seres humanos muchas veces tenemos dudas. Y tenemos dudas también acerca no solamente de lo que pasa, sino acerca de los planes del Señor. No tenemos por qué saberlo todo. Y hay una persona ejemplar en cuanto a la duda. Hay muchos en la Biblia, pero uno de ellos es el profeta del cual estuvimos leyendo algo recientemente, y es Habacuc. Habacuc muchas veces se le llama el profeta de la duda, porque su profecía surge a partir de los planteos y de la duda, de lo que estaba viviendo él, de lo que estaba viviendo su casa, su familia, su pueblo, su ciudad. Eran momentos turbulentos en los que les toca profetizar a este gran hombre de Dios. El texto bíblico comienza diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc. Cuando se dice el profeta Habacuc, y así lo dicen todas las versiones, aún las más antiguas, es porque quiere decir que Habacuc era una persona ya reconocida como profeta. El profeta Habacuc era como una especie de título. No sé si era una persona criada en la escuela de los profetas, a los pies de Isaías, no lo sabemos. Era así contemporáneo de Jeremías por los tiempos en los que le tocó vivir, y tiene una profecía tocante a los padecimientos, al sufrimiento del pueblo de Dios, pero desde una perspectiva diferente a la que lo hace Jeremías. Jeremías es la voz de Dios quejándose de su pueblo y de los pecados de su pueblo y de lo que habría de venirle por los pecados de su pueblo. Habacuc, en cambio, sin negar eso, habla de aquellos pecadores que son la amenaza para su pueblo y se queja de aquellos. ¿Quiénes eran aquellos? Bueno, el texto bíblico lo va a definir como los caldeos. Babilonia, Nabucodonosor, que estaba próximo a la conquista, a la deportación de su pueblo. No habla de ello todavía, pero sí de la amenaza. Y el profeta esto lo ve como una carga. De hecho, si ven la Reina Valera de 1909, la de 1862, que tenemos por allí, los ejemplares, las versiones más antiguas, dice carga del profeta Habacuc. Carga del profeta. Es una carga realmente la que tiene en su corazón y no solamente una profecía. Carga del profeta Habacuc. Algo que le pesaba en su corazón. Bien, vamos a empezar a desentrañar de qué se trata esto. La profecía que vio el profeta Habacuc y la queja. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Bueno, es el diagnóstico de los tiempos del profeta. Es un profeta vinculado a Jerusalén, a Judá, y hablará de los caldeos más adelante, por lo cual debemos entender que estaba profetizando en el reino del sur. ¿Se acuerdan que ya desde tiempos posteriores a Salomón, el reino se dividió en dos, el norte y el sur? El norte fue asediado, fue conquistado y fue arrasado por los asirios, cuya capital era Asur, o también Nínive, sobre la cual predicó en su momento arrepentimiento Jonás, y luego Nahum predicó destrucción, y la destrucción vino sobre Nínive. Pero para el reino del sur, que estuvo también a los tumbos con alguno que otro rey piadoso que buscó la sabiduría de Dios, como Josías, poquito tiempo antes, 20 años antes de esta profecía de Habacuc, sí volvieron en algún momento a Dios, pero también fue un pueblo y un reino que anduvo a los tumbos y alejándose de Dios.
y estaba sufriendo males, estaba sufriendo asedios, estaba sufriendo amenazas. Todavía no habían llegado los caldeos a las puertas, pero sí ya se avecinaban. Estaban siendo una amenaza para el Líbano. Había acontecido, esto lo tenemos que ubicar allá por el año 603 a.C. El reinado de Josías ya había quedado 20 años atrás, 621. En el 605 fue la batalla de Carquemis. En esa batalla los caldeos tomaron Egipto. Egipto era un azote para el pueblo de Judá, para los judíos, para el reino de Judá. Y los caldeos habían tomado ya Egipto y asediaban todo cuanto se interponía en su paso. Y obviamente era inminente esta amenaza de los caldeos hacia el reino de Judá. Y yo no sé si por esas circunstancias, por el miedo, por la amenaza o por la mera rebeldía del pueblo de Dios que a menudo sucedía, lo cierto es que el pueblo de Dios tenía un mal comportamiento frente a los ojos de Dios. Este es el diagnóstico. La ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esos tenían la ley de Dios y la ley de Dios era perfecta. Sin embargo, la justicia salía torcida. ¿Por qué? Porque los jueces aceptaban cohecho, o sea, soborno. Los sacerdotes en el templo de Dios ofrecían sacrificios que no eran agradables a Dios. Esto lo tenemos sabido a lo largo de todos los profetas anteriores. O sea, no era un pueblo tampoco perfecto. Pero había gente justa, había gente piadosa, había gente que buscaba a Dios, había profetas de Dios y Habacuc era uno de ellos. Y entonces, ¿hasta cuándo? Porque lógicamente el mal de unos recaía sobre los otros y él lo estaba sufriendo en carne propia. ¿Hasta cuándo tenemos que estar viviendo estas cosas? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Él sentía de algún momento, de algún modo, que la queja de él caía en saco roto. En algún momento humanamente pensaba, yo me quejo, pero Dios no me oye. ¿Y hasta cuándo va a ser así? Y desde la perspectiva humana uno puede decir, bueno, es válida la queja del profeta. Y desde la perspectiva de Dios, Dios dice, muchacho, hijo mío, quejate y derramá tu alma delante de mí. Porque todas tus quejas son válidas, tus cuestionamientos son válidos, tus planteos son válidos. Y a partir de esa duda, de ese cuestionamiento, yo voy a empezar a construir algo. No te quedes con eso adentro. Y bueno, con todo respeto, el profeta larga hacia afuera lo que siente. Y se queja, no se queja de Dios, sino que se queja a Dios por las cosas que pasan. Y dice, ¿hasta cuándo tenemos que soportar esto? ¿Hasta cuándo estas cosas que vienen de adentro? Y yo no sé qué era peor, si el mal que había adentro o el mal que había afuera, porque una cosa puede ser consecuencia de la otra. Pero el pueblo no estaba en un buen obrar en ese momento. Y entonces viene la segunda parte, después de este planteo, y Dios escucha. Una vez piensa que no, pero Dios escucha. Viene palabra de Dios y dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ellos y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla.
Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofrecerá y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bueno, imagínense a Habacuc, al profeta. Me estoy quejando y las noticias que me decís son peores. Yo estoy preparando un pueblo siniestro, un pueblo que se está apoderando de todo lo que pisa y que creerá en su propia fuerza será su propio Dios, arrogante. ¿Eso es una respuesta de consuelo? De ninguna manera. Y entonces acá viene un segundo planteo y un segundo problema, que ya es el moral. ¿Cómo un Dios santo puede utilizar un instrumento que no lo es para ejercer su justicia y corregir? ¿Cómo Dios santo y puro puede valerse de los caldeos? Un pueblo idólatra, arrogante, despiadado, sanguinario como más, a más no poder. ¿Cómo es posible que Dios utilice esos elementos? Eso genera un dilema hasta moral, ético, de conocer a Dios en una profundidad que hasta ahora no lo conocía. Entonces, ante eso, Habacuc es una persona muy cuestionadora, pero por querer saber, y Dios premia eso. No cuestiona porque sí nomás, él quiere saber, y en ese saber quiere conocer más a Dios, conocer más de Dios y conocer cuál es el plan de Dios en medio de todo esto. Entonces el segundo planteo de Habacuc está en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quienes los gobierne. Sacará a todos como anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. O sea, es posible que tú, siendo un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso, ¿no?, utilices a esta gente que yo entiendo que es para justiciar, ¿no?, para hacer volver a tu pueblo al camino recto, pero ¿es necesario esto? ¿Cómo puede Dios utilizar un instrumento así? Y yo diría, conociendo, ¿m?, desde la perspectiva bíblica y aún leyendo el Apocalipsis, es preferible esto a que Dios obre directamente y mande algo del cielo que nos destruya a todos. Entonces, cualquier despiadado puede ser mejor que un castigo directo de Dios. Porque ellos a su vez también van a tener su merecido. Y aquí está el germen de esa duda que al principio nos llega cuando vemos que ¿por qué tienen que sufrir los justos? Y cuando nos hacemos ese planteo nos viene a la mente, por ejemplo, Job. ¿Por qué tuvo que sufrir lo que sufrió? Las pérdidas que sufrió, el escarnio de sus amigos, ¿m?, pero no la pérdida de la fe. Y eso es lo importante. Dios trabajó desde ese punto, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la fe para hacer más grande a Job de lo que era antes. Entonces allí cuando, por ejemplo, leemos hasta el final del libro de Job, entendemos por qué el sufrimiento del justo. Es el mismo planteo que se hace ahora a Habacuc. ¿Por qué tenemos que llegar a este límite? Porque, si bien es cierto que tu pueblo se ha desviado, también hay gente buena, también hay gente justa, y que no solamente tiene que sufrir
el escarnio de los caldeos, sino que ya está sufriendo desde adentro el juicio mal hecho, las preferencias por otros, por qué al injusto le va bien y al justo le va mal. Ese mismo planteo que se hacía también en el Eclesiastés, ¿por qué al malvado lo alaban en su entierro? No comprendo. ¿Por qué el más veloz es el que no gana siempre la carrera? Pero no se trata de la supervivencia del mejor, sino de que vive y Dios vivifica al que es fiel, aún en la adversidad. Y esto es una prueba difícil, pero por la cual va a estar pasando Habacuc para entenderlo y para hablarle a su pueblo y para hablarnos a nosotros también. Porque esos planteos éticos, morales, filosóficos que se plantea él, nos los podemos plantear nosotros también hoy en día. Porque estamos en medio también de un pueblo que totalmente se ha desviado de lo que Dios quiere. Nos jactamos en la sociedad uruguaya de ser el país más ateo, más agnóstico, con leyes que realmente van en contra de lo que Dios quiere y principalmente en contra de la vida. Y desde afuera nos adulan diciendo, Uruguay, qué país avanzado culturalmente. Vamos camino a la barbarie, en realidad. Estamos matando niños inocentes antes de nacer. Y estamos pagando por eso. Hablo en general. Allí en medio de este Uruguay en el que vivimos, habemos gente, y no sacar bandera, que entonces entendemos justo y que queremos hacer las cosas como Dios manda. Pero las sufrimos como todos los demás. Porque vivimos en medio de una sociedad, y ya no hablo solamente de Uruguay, sino del mundo entero, en lo que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Y esto es así. Y esto no es nada nuevo. Es más, pero sí se viene agravando cada vez más con cada siglo que pasa. Y el segundo planteo de Habacuc tiene una segunda respuesta de parte de Dios que está en el capítulo 2. Hay un gesto importante de Habacuc, someterse a la voluntad de Dios y esperar. Una espera no pasiva, una espera expectante, una espera esperando una respuesta de parte de Dios. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo tengo que dar respuesta como profeta de Dios. Voy a subir al lugar alto, voy a estar esperando qué respuesta tengo de esto de parte de Dios. Y Dios no se queda callado. Dios conoce el corazón, Dios conoce la queja y de dónde viene esa queja. No es un reproche, es una queja que viene de lo más profundo, del dolor del profeta. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por su fe vivirá. Y esto es lo que la Iglesia protestante toma como estandarte, la justificación por medio de la fe, el Evangelio de la gracia. No lo inventó Lutero, no lo inventó San Agustín, no lo inventó Pablo tampoco, al cual lo menciona en Romanos, en Gálatas, está en Hebreos también. Pero esto viene de parte de Dios a Habacuc. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sabemos hacia dónde conduce el orgullo. El orgullo tal, el orgullo cual. El ser humano se enorgullece en su propio camino. Eso le es nefasto. Dios no lo quiere. Dios quiere corazones humildes, corazones entregados a Él. Pero el justo, el que hace las cosas como Dios quiere,
vivirá. Y nuestra forma de vida, la vida que Dios nos da, es conforme a lo que Dios quiere. Y si en nuestra debilidad no podemos hacerla por completo porque no somos perfectos, somos vistos justos a través de la obra de Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Gracias a Dios, porque somos justificados y vistos justos delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el justo. Por eso Juan va a decir, hermanos, esto os digo para que no pequéis. Pero si alguno peca, acuérdense, tiene un abogado ante el Padre, que es a Jesucristo, el justo, el que no pecó, el perfecto. Y ese es nuestro abogado. Vivimos por Él y en Él. Y esa es la vida. El justo vive por fe. Y esto le está enseñando a Habacuc en ese tiempo. Muchacho, no te dejes llevar por lo que ves, que es real, no es ilusión. La van a sufrir. Y la van a sufrir peor todavía, porque se vienen los caldeos. Pero mira más allá de los caldeos. Mira la vida que te ofrezco. Porque es necesario que esto tengan que pasar para ser corregidos para bien. Y no te preocupes por los caldeos, porque ellos sí van a tener su castigo. Ustedes se van a levantar, los caldeos no. Hoy nada se sabe de los caldeos. Más adelante, a partir del versículo 9, hay 5 ayes, 5 quejas, 5 sentencias, 5 invectivas de Dios hacia los caldeos, por su orgullo, por su fiereza, por su idolatría. Así les va a ir y no se van a levantar. Así que por eso no se preocupen. No se preocupen por lo que está, o preocúpense sí, pero no desaliente, no se decaiga su corazón por lo que están pasando, ni por lo que habréis de pasar todavía, porque después de eso está la esperanza, pero hay que mirar más allá. Y él le enseñó a Habacuc a mirar más allá. Y qué interesante que todo eso surge de una duda, de una queja, de un planteo, que Dios lo entendió honesto, Dios lo entendió sincero, y ante eso Él da respuesta. Lo que empieza entonces con inseguridades, con misterio, con falta de certeza, de incertidumbre total, termina en certeza, en seguridad, en firmeza y en esperanza. Y eso es lo que trae el camino de la fe. Aquello que no se ve, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese camino que Dios le hace recorrer a Habacuc, va desde la inseguridad, desde la incertidumbre, de la queja y del planteo, hacia la seguridad, hacia lo certero, hacia lo firme. Yo no lo veo, pero va a venir. Yo veo que se vienen los caldeos, pero yo sé, aunque todavía no lo veo venir, la mano salvadora de nuestro Señor detrás. Y Él nos levantará, Él nos va a corregir. Porque ese es el camino de la fe. El camino de la fe también moldea nuestro carácter, nuestra forma de actuar. El camino de la fe es un camino de fidelidad, de estabilidad, de firmeza, también, ¿por qué no?, de sufrimiento, pero también de perseverancia, de paciencia y de lealtad al Señor, porque fe tiene la misma raíz que fidelidad. Seamos fieles, seamos fieles en lo poco, y Él nos va a premiar en lo mucho. Ese es el camino de la fe, esa es la vida que a través de la fe podemos tener. Validar su obra en medio de los tiempos, dice. Valida tu obra en medio de los tiempos. Eso es parte del cántico final de ese salmo que estuvimos hablando hoy al principio del culto. Validar la obra en medio de los tiempos que nos toca vivir a nosotros también. Y si nosotros no vemos el panorama nefasto en el cual estamos viviendo como sociedad, es porque todavía no nos hemos atrevido a cuestionar a Dios. O capaz que ya lo hemos cuestionado y tenemos la respuesta. Pero ese primer planteo de por qué pasan estas cosas y entender
por qué suceden y por qué Dios va a castigar y por qué capaz que Dios permite que pasen cosas peores e incluso determinados instrumentos que no son santos son útiles para el Señor, entonces nosotros podemos entender hacia adelante.